Muy buen y bendecido día tengan todos y cada uno de ustedes. En esta semana estudiaremos la lección número 5, Jesús como el gran maestro, el propósito divino de parte de Dios al enviar a su Hijo aquí a esta tierra. Bienvenidos. Esta semana el título de nuestra lección es Jesús como el gran maestro. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Hermanos, estamos de regreso para dar inicio al repaso de la lección de nuestra escuela sabática, Jesús como el gran maestro. Hermano Carlos Tejada, mucho gusto de tenerlo aquí en este día. Para mí es un gran placer poder compartir esta lección virtual a través de estas páginas del internet, donde ustedes pueden corroborar y mirar la explicación de esta lección de esta semana y que podamos aprender un poco más de este gran maestro que fue Jesús. Vamos a orar para dar inicio al repaso de la lección en esta ocasión. Dios de amor, te damos gracias por la oportunidad que nos brinda de un sábado más de vida y poder disfrutar de tu compañía en este día, Señor. Queremos ahora que vamos a repasar tu lección, que tú puedas, oh Padre de amor, a través de tu Santo Espíritu, darnos el conocimiento mayor, el mayor posible de tu carácter, de lo que tú eres, para que podamos entender y llevarnos de tu palabra, cuando tú dijiste, ejemplos he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. Ayúdanos a aprender cada día más de ti y enséñanos cada día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermano Carlos. ¿Qué le parece si iniciamos el repaso de nuestra lección dando lectura al texto bíblico que aparece aquí en la introducción, que es Segunda de Corintios, el capítulo 4 y el versículo 6. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6, y dice de la siguiente manera. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué hermoso pensamiento, ¿no, hermano Carlos? Seguro que sí. Yo creo que esta lección que hemos estado estudiando con relación a la educación mayormente que Dios quiere dar a esta humanidad, aún desde el principio del Edén, dice la palabra de Dios que Adán y Eva tenían el privilegio de hablar diario con este gran maestro que era Jesús. Podían ver, contemplar su gloria, pero a través de la entrada del pecado a este mundo, pues se creó un abismo entre Dios y nosotros, un abismo que era imposible que el hombre pudiera tener de nuevo esa comunión con Dios. Pero qué hermoso que en esta lección de esta semana se nos va a dar cómo Dios de nuevo trató o hizo que fuera posible que el hombre pudiera tener de nuevo esa comunión con Dios a través de este puente que se llama Jesús de Nazaret. Así que en esta lección vamos a ver cómo, como dice el versículo, que Él mandó de las tinieblas resplandecer a su luz,
y Él resplandeció en nuestros corazones. Cristo fue a quien Dios envió para demostrarle a este mundo el inmenso amor que siente por cada una de sus criaturas. Sí, como usted bien ya lo estaba comentando, al respecto de ese puente, ¿no?, que Dios el Padre hizo para con la humanidad, ¿no? Y el versículo lo está diciendo muy bien, que dice que para que nosotros tuviéramos el conocimiento de la gloria de Dios. Si nosotros nos vamos al respecto de esta palabra, el conocimiento de la gloria de Dios, nosotros nos vamos a dar cuenta por la palabra que esa gloria de Dios es su carácter, ¿no, hermano Carlos? Eso es lo que Jesús vino a mostrar a la humanidad, el carácter de nuestro Dios. Un versículo antes del que tú leíste ahorita, en el verso 4, dice de esta manera: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandeciese la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Aquí está hablando de cómo Satanás desde el principio de la creación se ha encargado de empañar, de distorsionar totalmente lo que es el carácter de Dios. Y en cada uno de sus aspectos, Satanás lo que quiere es que tú mires a Dios como un Dios cruel, un Dios vengativo, un Dios totalmente diferente a lo que Dios es. Y por eso fue que Dios tuvo que mandar encarnadamente su propio Hijo, en la propia esencia, dice la palabra de Dios, de lo que es Dios, para demostrarle a este mundo quién verdaderamente es Dios. Sí, exacto. Con respecto a lo que usted estaba hablando, al respecto del nacimiento de Jesús, aquí la introducción de la lección nos está dejando entrever que dice que la humanidad al momento del nacimiento de Jesús, y lo dice de esta manera, la humanidad estaba ensangrentada, dice aquí, ¿no? Dice destrozada, dice. Totalmente. Y necesitaba de un Salvador, ¿no? Y también la palabra de nuestro Dios nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no, hermano Carlos? Sí, y hay una parte aquí de la lección del sábado que dice: al enviar a su Hijo a este planeta, el Padre envió el gran Maestro en una misión. ¿Y cuál era esa misión? Mostrar su rostro a la humanidad. Desde entonces hemos tenido el maravilloso privilegio de contemplar el conocimiento de la gloria de Dios en la faz o en el rostro o en la vida de Jesucristo. Exactamente. Y entonces entramos de lleno a lo que ya anticipadamente estamos hablando, ¿no? Que es la parte del domingo que dice revelar al Padre. Y hay un versículo, hermano, muy interesante que la palabra de nuestro Dios nos muestra. Me gustaría darle lectura, que se encuentra en el libro de Juan, el capítulo 1 y versículo 18, y que es uno de los textos que vamos a estar hablando en la lección de esta semana. Y dice de la siguiente manera, Juan 1, 18, y dice: a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero la siguiente frase es muy interesante y es lo que tratamos de resaltar en esta lección. Y dice: el unigénito Hijo, o sea Jesús, dice que está en el seno del Padre, junto al Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Verdad, hermano Carlos? Dice aquí: Jesús vino a esta tierra para mostrar a los seres humanos quién era Dios, quién era el Padre. Sí. Por eso que en la vida de Cristo está el conocimiento de lo que es verdaderamente el amor de Dios. Hay una parte que habla, la explicación para el maestro aquí, que me impactó mucho. Dice que si Jesús no hubiera tenido el don del habla, no hubiera podido expresar lo que él expresó, aún así hubiera demostrado el carácter de Dios en su ejemplo, en su humildad, en su trato con el ser humano. No necesitaba ni siquiera palabras. Las palabras están. Por eso fue que Jesús dijo: ejemplo yo he dado. No solamente es decir yo amo a Dios, no solamente es decir que Él es amor, es vivir ese amor en tu corazón. Por eso que tenemos que entender que Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Y Jesús lo demostró en su carácter, que Él era amor. No en su palabra, no, en su carácter, en su forma de ser, de vivir, de compartir. Él demostró que Él era amor. Sí, hermano, y sin duda alguna, revelar al Padre, el texto de aquí de este día, de la lección de este día,
nos está hablando que Dios había hablado muchas veces, ¿no? Y de muchas maneras, ¿a través de quién, hermano? Profetas. Exacto, a través de los profetas, y llegaba ese mensaje por parte de Dios. Y sin duda alguna eran vislumbres solamente del carácter de Dios. Pero más sin embargo, cuando Jesús vino a habitar con la humanidad, nosotros nos dimos cuenta en realidad del verdadero carácter de Dios y lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. ¿No es así, hermano? Sí, este mundo, dice la lección, que estaba en la mayor oscuridad posible. Exacto. En la mayor degradación que pudo haber llegado el ser humano. Dice, y así como Dios en la creación usó la luz para disipar la oscuridad, nos ha dado a su Hijo, Jesús, para disipar los conceptos falsos sobre Él y para mostrarnos la verdad acerca de Dios. Él es la faz de Jesucristo, donde obtenemos el conocimiento claro de quién es Dios. Ahí está un punto muy interesante que usted ha tratado, hermano, porque el texto que usted está leyendo dice, para disipar los conceptos falsos. Falsos y erróneos que había. Exactamente, y como usted bien lo estaba diciendo ya en la introducción de la lección, el enemigo siempre ha tratado de poner en mal el carácter de Dios para con la humanidad, ¿no, hermano? Y es por eso que Cristo estuvo aquí en esta tierra, se encarnó, se hizo hombre, para que pudiera presentar que el carácter de Dios no es así como el enemigo lo había presentado a la humanidad, como el enemigo lo quiere presentar a los seres humanos. No, sino que Dios es amor, y a lo largo de la palabra de nuestro Dios está representado esto. ¿No es así, hermano? Amén. Quiero comentar un poquito con relación a ese gran misterio, el misterio de la encarnación de Cristo. Es un misterio que dice la propia palabra de Dios, que va a ser un misterio por las edades. En el cielo quizás podremos comprender un poco la magnitud de este misterio, de cómo Dios, un Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, que todo lo puede, tan grande que no cabe en ningún lado, se vino a este mundo y ser un niño y ser engendrado por un ser humano como si fuera un humano cualquiera, y llegar a esta humanidad pobre, dice solamente que solamente con el pensamiento de que Dios iba a bajar esta tierra en forma de niño, era una degradación en el cielo tan grande, era una bajeza tan grande. Y dice que Dios tuvo que hacer esto para demostrarle al ser humano el inmenso amor, porque como dice la parábola dice que el padre que arrendó la propiedad y mandó unos empleados para que, me dieran la parte. Y dice que ellos mataron y expulsaron a uno. Dice, pues le mandaría a mi hijo. Quizás enviándole a mi hijo, pues tendrán compasión de él y harán. Y dice que ellos aprovecharon, no aceptaron al hijo como ellos, dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo. Y así como ocurrió con Jesús en esta tierra, Él vino a demostrar el carácter de Dios en amor, en servicio. Y dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron. Qué triste paradoja para este mundo mirar que en esa mayor expresión de Dios, de amor, mandando a su Hijo, que el ser humano, no solamente el ser humano, sino su propio pueblo, no aceptara, no comprendiera, no vislumbrara ese amor inmenso que Dios tenía para demostrarlo a través de Jesús. Sí, por eso, hermano, la Biblia le llama el misterio de la piedad, ¿no? Exactamente, sí, porque en realidad es un misterio, cómo, de qué manera el ser humano puede comprender esa parte, ¿no? Que Jesús se hizo hombre, ¿no? Pero ahora, hermano, hay algo que dice aquí importante, y dice, si deseamos conocer al Padre, dice, debemos escuchar con atención lo que el gran maestro dice acerca de Él. Y eso es algo muy importante, ¿no? Y dice aquí, debemos escuchar con atención, no solamente es escuchar por escuchar y ya ahí quedó, no. Aquí el autor de la lección nos está recomendando que debemos escuchar con atención. Y sin duda alguna, de esa manera es como los alumnos aprenden en frente de su maestro, ¿no, hermano? Es el escuchar con atención. Porque si nada más llegas y te presentas a la clase y solamente estás como que estás ahí, pero no escuchaste nada, pues de nada sirve, ¿no? Así es que es la recomendación.
por más que el maestro quiera explicar, no va a entender, porque no está prestando la atención. Si nosotros quisiéramos conocer al Padre, si nosotros deseáramos conocer al Padre de verdad, tenemos que mirar a Jesús, tenemos que contemplar a Jesús, ver cada palabra que Él dijo, cada acción que Él tuvo, para que podamos entender, quizás no como debiera ser, porque el Padre, yo creo que el carácter del Padre es un carácter, pero en Jesús podemos ver como en su humanidad Él reveló lo que era ese amor inmenso que el Padre siente por esta humanidad. Ahora, hermano, otro punto que podemos destacar de este día es que si nosotros escuchamos con atención, ponemos atención a las palabras de Jesús, nuestro Maestro, nosotros vamos a saber, nosotros vamos a conocer cuando el enemigo quiere presentarnos ante nosotros con un engaño, ¿sí o no, hermano? Eso es así. El Satanás siempre ha querido distorsionar todo lo que es la verdad, incluso al propio Jesús, a su propio ejemplo que Él dio. Por muchas veces Él quiso distorsionar todo lo que Jesús hacía. Incluso en una ocasión los propios líderes del tiempo de Jesús, que eran los que estaban representando a Dios en ese momento al pueblo, dice que le acusaron a Jesús de que Él estaba por Beelzebú haciendo lo que hacía. ¿Tú te puedes imaginar eso? Cómo el diablo trata de distorsionar todo lo que es la verdad, todo lo que es el amor, empañar todo lo posible, ese inmenso amor que Dios tiene, que quiere revelar a través de su propio Hijo a este mundo. Y Satanás siempre se ha encargado de mantener a la humanidad en dudas, en conflicto y que no entiendan totalmente por completo el amor de Dios. Exacto. Hay un comentario aquí muy interesante que dice lo siguiente, dice, Jesús nos dio a conocer a Dios el Padre. Asimismo, Pablo evita el engaño y la distorsión de la palabra de Dios. Dice, y en cambio expone la verdad claramente. Y sin duda alguna, la palabra de nuestro Dios nos expresa con claridad al respecto del carácter de nuestro Dios. Yo creo que Satanás, a través de las edades, como dije ahorita, él no quiere que el ser humano entienda quién es Dios. Él quiere que cada ser humano pueda ver a Dios de una manera, y a él le encantan los extremos. Pero quiero que tú lo veas como un Dios vengativo, un Dios lleno de odio y de rencor hacia el pecador, o la otra parte, que es un Dios bonachón, que no importa lo que tú hagas, no importa cómo tú vivas. O sea, siempre Satanás trata de en algún momento, si tú quieres amar a Dios, pues vete para este lado, donde te puedo decir que Dios es un Dios bonachón, que tú puedes hacer lo que tú quieras. Y como quiera, Él trata de empañar en realidad ese balance de lo que es el amor y la ternura y la pasión que Dios dio al dar a su Hijo en este mundo para nosotros. Hermano, pasamos entonces a la parte de lunes, que prácticamente es la continuación, ¿no? La continuación de la parte del domingo. Ahora, mire, hermano, hay algo muy interesante aquí. Si nosotros deseamos conocer a una persona a la cual, si lo podemos decir de esta manera, a la cual nosotros no tengamos acceso, sin duda alguna, la persona más adecuada para que nos presente el carácter de esta persona es una persona que está junto a ella, ¿no? Un hijo o alguien que está siempre viviendo al lado de él. Exactamente. Entonces, aquí la lección de este día de lunes nos está presentando la lectura bíblica del capítulo de Juan, el capítulo 1 del libro de Juan. Y ahí nos presenta la historia de que cómo Jesús se hizo carne, dice la palabra de nuestro Dios, ¿no, hermano? Dice, y habitó entre nosotros, y dice la palabra de nuestro Dios, y vimos su gloria, y gloria como la del unigénito de Dios, ¿no, hermano? Es hermoso cuando uno mira la humanidad de Cristo, cuando uno mira cómo Dios se desligó, se entregó de una manera tal, entregando a su Hijo a este mundo, que como dijimos ahorita va a ser un misterio por la eternidad, porque no podemos entender directamente esto. Pero dice que Jesús, viniendo a este mundo, iba a ser, dice, la luz apareció cuando la oscuridad de este mundo era más intensa que nunca. Solo había una esperanza para esta especie humana, que se restaurara en el mundo el conocimiento del verdadero Dios. Cristo vino para restaurar ese conocimiento. Vino para poner a un lado la enseñanza falsa
mediante el cual los que decían conocer a Dios lo habían desfigurado. Aquí habla de los propios dirigentes que Dios había puesto para guiar a este pueblo, para llevar el conocimiento del amor de Dios. Dice que habían distorsionado tanto el carácter de Dios que Dios tuvo que enviar una parte de él, su propia esencia, para que pudiera el ser humano entender. Sí, y hermano, yo creo que también ahí muestra otro versículo en donde un personaje bíblico le dice, muéstranos al Padre, ¿no? Y la respuesta de Jesús fue, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no han conocido al Padre. Jesús les dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y sin duda alguna, como lo hemos estado diciendo, Jesús era la persona más apropiada para dar a conocer y para que se restableciera nuevamente la relación del ser humano con Dios, ¿no, hermano? Yo diría que no solamente apropiada, ¿sí? Era que era el propio Dios el que venía a esta tierra. Exacto. Era el mismo Dios en representación de su Hijo, porque sabemos que la divinidad de Dios está dividida en tres, y fue el mismo Dios que bajó a esta tierra, y que es difícil de comprender cómo Dios, que no cabe en el universo, que no hay sitio para Él, venga a humanizarse como se humanizó para dar a demostrar a esta tierra lo que Él es capaz de hacer por amor a esta humanidad. Exacto. Aquí hay un comentario muy interesante que dice, sin embargo, la declaración de Felipe probablemente no se registre con el objeto de darnos razones para criticarlo, sino a fin de darnos la oportunidad de examinarnos a nosotros mismos. Y hace una pregunta muy interesante: ¿cuánto tiempo hemos caminado con Jesús? Dice, ¿hemos entendido a Jesús mejor que Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo creo que a nosotros nos falta mucho como Felipe. Sí. Porque si nosotros entendiéramos verdaderamente quién es Jesús, su ministerio que él hizo en esta tierra, yo creo que amaríamos al Padre de una manera tal que no habría condición o pecado en esta tierra que nos haga separar del amor de Él. Por eso yo siempre he dicho en cada una de mis interrupciones que le pidamos a Dios que nos ayude a amarlo, que nos ayude a enamorarnos, a apasionarnos por Él. Porque el día que tú te apasiones de verdad por Jesús, el día que tú te apasiones por Dios, tu vida va a ser diferente, porque todo lo que tú vas a hacer lo vas a hacer por amor a Él. Va a tomar el versículo que dice en la palabra, si pues coméis o bebéis o hacer cualquier cosa, yo sé que tú lo vas a hacer, si tú amas a Dios, lo vas a hacer para la gloria de Dios. Y eso es importantísimo, que nosotros amemos a Dios, comprendiendo su amor a través de Jesús, podemos entender y comprender y podemos lograr nosotros llegar a amar a Dios como Él se merece. Sí, yo creo que, hermano, este punto es muy importante porque tal vez, a lo mejor, a veces tenemos duda de Dios, ¿no? Pero más sin embargo, aquí la lección nos está dejando saber que si nosotros tenemos una relación estrecha con Jesús, nosotros vamos a llegar a entender el carácter de nuestro Padre Dios, ¿no? Por eso fue que el propio Jesús dijo, en esto empero es la vida eterna, que te conozcan, ¿qué? A ti. A ti, al único Dios verdadero, sí, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Para nosotros poder conocer al Padre, tenemos que conocer a Jesús. Y ahí va a depender nuestra vida eterna. En ese amor, cuando entendamos ese amor y corroboremos ese amor y demos ese amor a Dios, entonces nuestra vida va a estar sellada para la vida eterna. Ahora, hermano, la lección del martes tiene un título muy interesante, ¿no? Porque dice, ¿cómo leer la mente del gran maestro? ¿Cuáles eran sus pensamientos? ¿De qué manera actuaba? ¿De qué manera se desenvolvía? ¿De qué manera se desarrollaba en el caminar cuando estuvo aquí en esta tierra, ¿no, hermano? La propia hermana Juárez, en uno de sus libros, En el Camino a Cristo, ella expresa una parte de sus escritos donde ella habla de que Jesús no solamente era una persona buena, sino que la intención de Jesús era, cada vez que se acercaba a alguien, dice, lo hacía con la intención de ayudar, de restaurar, que ese es el ejemplo que Él nos dio de la verdadera predicación. No es solamente llevar la palabra, sino que cada vez que tú te acerques a alguien, que esa persona pueda sentir que esa persona viene con un corazón lleno de amor, con el deseo de servir, con el deseo de
de obrar para el bien de esa persona. Y ese es el gran cometido que tú y yo tenemos, ser imitadores de Cristo, ser imitadores de ese gran ejemplo que Él nos ha dado en su palabra. Sí, y hermano, hay una cita muy interesante que me gustaría leer, que se encuentra en Filipenses 2, 1 al 4, y dice de la siguiente manera, dice, por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Y aquí está claro lo que nuestro Señor Jesús vino a mostrarnos al respecto del carácter de Dios. Dice, amarnos unos a otros. Dice que nosotros debemos de actuar con humildad. Dice que nosotros nada debemos de hacer por rivalidad. Y sin duda alguna, todas esas cosas fue lo que nuestro Señor Jesús demostró aquí en la tierra, ¿no, hermano? Yo creo que una de las maneras que nosotros podemos leer la mente de Cristo, en el sentido de poder comprender su carácter, es en la humildad que Él demostró. Sí. Como un Dios todopoderoso, como un Dios creador, como un Dios omnipotente, omnipresente, llega a ser tan humilde, dándonos un ejemplo a nosotros de que no nos exaltemos unos a nosotros, sino que seamos humildes, que seamos de una manera que el mundo pueda entender que no somos mejores que ellos, sino que somos servidores de ellos. Y de esa manera es que podemos nosotros alcanzar al otro ser humano. Dice, la mayor ejemplo que Jesús nos pudo dar fue el ejemplo de la humildad. Sí. Incluso los propios discípulos se sorprendieron en el momento cuando Jesús decidió lavar los pies. Dice, maestro, espérate, ¿cómo tú siendo el maestro, nos va a lavar los pies? Dice a Pedro. Porque que era para el ser humano increíble, como a alguien que nosotros estamos esperando que va a ser el rey nuestro, que va a ser nuestro mayor líder, él venga a lavarnos los pies. Y eso fue lo que Jesús demostró en este mundo, de amor, de su amor hacia la humanidad, que Él no vino a servir, Él no vino a ser servido, sino a servir. Sí, y hermano, sin duda alguna, hay una lección muy importante en esto, porque como el Dios del cielo, dejando su gloria, dejando su potestad, su majestad, vino a nacer en un pesebre en medio de animalitos, ¿no? Ahora, hay una lección muy grande ahí de humildad, como usted ya lo estaba diciendo, y sin duda alguna es algo que nosotros debiéramos de aprender de nuestro Señor Jesús. Por ende, si hay humildad en nuestros corazones, vamos a amar, vamos a tener ese amor, así como Cristo lo tuvo por cada uno de nosotros. Vamos a la parte del miércoles. Dice, el gran maestro y la reconciliación. Yo creo que si hiciéramos una pregunta ahora mismo, ¿cuál fue el primer ministerio o una de la esencia de lo cual Jesús vino a esta tierra? Yo creo que muchos dirían, no, que vino a morir por nosotros, no, que vino a pagar nuestros pecados. Pero yo creo que la esencia de lo que Jesús vino a demostrar en esta tierra fue a demostrar el carácter de Dios, a demostrar el carácter de su Padre, un carácter lleno de amor, un carácter donde lo demostró primeramente creando esta humanidad, dándole un mundo lleno de perfección, lleno de armonía a esta humanidad. Y cuando esta humanidad cayó que en pecado, dice que Él decidió restaurar de nuevo esa nueva creación y vino a mandar a Jesús a este mundo, a su propio Hijo, para que restaurara el carácter de Dios y para que nosotros pudiéramos de nuevo ver al Padre en amor y pudiéramos volverlo a amar. Sí, hermano, Romanos 6:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Y esa era nuestra condición. Ahora Jesús hace esa reconciliación para que nosotros volvamos a tener acceso a esa vida eterna que por cuestión del pecado nosotros habíamos perdido. Pero ahora más, sin embargo, hermano Carlos, la lección nos presenta otro punto, que nosotros somos ministros también de esa reconciliación, ¿verdad? Seguro que sí.
Cuando nosotros entendamos lo que Jesús vino a hacer, nosotros tenemos entonces ahora que ser ministros y compartir este evangelio de libertad, este evangelio de amor que Dios vino a demostrar. Y una partecita que no quiero que se me escape, uno de los nombres que también se le da a Cristo en la palabra de Dios es el sumo pontífice. Sí. Él es el puente que unió a esta humanidad degradada, oscura, en el pecado, la unió de nuevo con el cielo. Cristo es el puente. A través de Cristo, por eso es su palabra, por eso la palabra de Dios dice que no hay otro nombre dado en el cielo en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. No podemos llegar al Padre sino a través de Él. Sí. No hay otra manera de llegar al Padre. Si no tenemos un conocimiento del ministerio de Cristo y no vivimos ese ministerio, no vivimos ese ejemplo que Él nos dio, no podemos nunca llegar al Padre. Exactamente. Y ya volviendo a recalcar este punto, nosotros tenemos una tarea muy grande con respecto a las personas que nos rodean, porque nosotros ahora somos ministros, somos encargados de llevar esa reconciliación a aquellas almas perdidas por las cuales nuestro Señor Jesús vino a dar su vida, ¿no? No, como lo dijo el propio Jesús en esa oración del libro de Juan, el capítulo 17, donde Él está orando por su pueblo, por sus discípulos, dice: como tú me enviaste al mundo, así yo también lo envío al mundo. Exacto. Nosotros tenemos una comisión que hacer, tenemos un mensaje que dar, y es que Cristo vino a este mundo a demostrar el amor de Dios, dando su vida para el perdón de tus pecados, para que te reconciliara de nuevo con el Padre, para que tuviera de nuevo esa unión de unidad, esa parte que tenía Adán y Eva cuando inició este mundo, de que podía hablar con el Padre. Así tú y yo podemos también, a través de la oración, a través de su palabra, tener esa comunión con el Padre. Hermano Carlos, estamos entrando a la parte final de nuestra lección, ¿no? La lección del jueves se titula Los primeros alumnos del gran maestro. Y hermanos, sin duda alguna, qué grande privilegio de estos personajes que nos habla la lección de este día, porque son esos pastores que estaban cuidando su rebaño, ¿no? Y hermanos, si usted analiza la historia bíblica, se van a dar cuenta que estas personas, si lo puedo decir de esta manera, no eran del pueblo de Dios, pero más sin embargo, ellos también estaban esperando la venida de un Salvador, y a ellos se les presenta este mensaje, y es de llamar la atención porque la lectura bíblica dice que cuando ellos escucharon este mensaje por parte de los ángeles, ellos fueron a ver si estas cosas eran así, qué estaba pasando, y los ángeles le dieron el mensaje y le dijeron que iba a encontrar al niño exactamente acostado en un pesebre y envuelto en pañales. Y estos ángeles fueron, y cuando fueron se dieron cuenta de que estas cosas eran así y le adoraron, pero ellos no se quedaron callados, hermano Carlos, ¿es así? Eso es así, ellos también proclamaron este mensaje, pero hay un puntito que quiero recalcar aquí. Ustedes recuerdan que cada madre israelita, cada vez que daba a luz, ella tenía la esperanza, esa ilusión de que ella iba a ser la elegida por Dios. O sea, que cada familia en el pueblo de Israel esperaba y añoraba que Dios se iba a manifestar a través de una de sus madres en el pueblo de Israel. Y cada vez que nacía un niño, se esperaba que fuera ese niño. Y cuando estos pastores de ovejas estaban allí, que vienen y reciben ese anuncio de los ángeles, dice que ellos sintieron curiosidad, pero será verdad que ya por fin nació, que ya el Redentor de este mundo viene a esta tierra. Y ellos fueron y dieron testimonio de que sí, de que habían visto, como los ángeles dijeron, habían visto a ese niño envuelto en pañales, y que sí, ese era el Redentor del mundo. Hermano, de aquí podemos sacar una lección muy interesante, ¿no? Porque aquí nos habla que estas personas, estos pastores, tuvieron una reacción diferente a la reacción que tuvo el rey Herodes, ¿no? ¿Cuál es la lección que quiero resaltar? Hermanos, nosotros hemos escuchado hablar de nuestro Dios. Ahora, ¿cuál será nuestra reacción? ¿Será que nosotros vamos a anunciar al mundo las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús?
¿O vamos a hacer como Herodes, que no hizo caso al mensaje que se le había dado de alguna manera? Porque también se le dio el mensaje de que había nacido el Salvador del mundo, pero él no lo aceptó en su corazón. En su propio pueblo, no solamente Herodes, su propio pueblo. Dice que a los Exacto. suyos vino y no lo recibieron. O sea, Exacto. sabiendo toda la profecía que habían escrito de Jesús, aún sabiendo que había nacido, que ya se anticipaba, porque cuando llegaron allí los magos, después de esta otra escena, dice que llegaron los magos buscando a ese niño que había nacido, y los propios líderes corroboraron que sí, que nacía en Belén, porque así estaba escrito en la profecía, pero ellos no pudieron aceptar porque Jesús vino con la verdad y ellos estaban viviendo en mentira. Sí, exacto, hermanos. Entonces, ¿cuál será nuestra resolución? ¿Será que vamos a hacer caso omiso a la palabra de Dios? ¿O será que vamos a dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones y nos lleve al arrepentimiento? Ahora, hermano Carlos, hay una parte muy interesante, un texto muy interesante en la parte del viernes, ¿no? No sé si le podemos dar lectura, y dice de la siguiente manera: en el Maestro enviado por Dios haya su centro toda verdadera obra educativa, de la obra de hoy, lo mismo que la que estableció hace más de 1800 años. El Salvador dice: yo soy el primero y el último, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. En presencia de semejante maestro, de semejante oportunidad para obtener educación divina, es una necedad buscar educación fuera de él. Y ahí está el punto principal, ¿no, hermano? Que fuera de Jesús nosotros no somos nada, ¿no, hermano? Y hay una partecita que me gustaría decir. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar también esa gloria de Dios. Me toca a ti, hermano, me toca a mí compartir este evangelio, compartir este mensaje de amor, de que vino Dios a este mundo envuelto en pañales y dio una vida de ejemplo para que tú y yo podamos vivirla y llevar a este mundo lleno de pecado, de maldad y de oscuridad, llevar la esperanza de la vida eterna que es en Cristo Jesús. Que tú puedas en esta ocasión poder visualizar un poco más lo que es el amor de Dios a través de Jesús y pueda entregarle su vida por completo a Dios y pedirle que llene tu corazón. Hermanos, gracias por haber estado con nosotros. Tengan todos una feliz semana.